En este vídeo seguimos avanzando sobre el cuarto tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver en concreto es un ejercicio de matrices en Java. Aquí tenéis el enunciado del ejercicio que vamos a resolver en este vídeo y lo que se nos pide es que creemos y carguemos una matriz de n filas por n columnas. Aquí tenéis un ejemplo de matriz para n igual a 4. En este caso tendrá 4 filas y 4 columnas. Y lo que debemos hacer es que imprima una X sobre la diagonal, mientras que en el resto de posiciones debe imprimir un guión. Entonces, para hacer esto se pide que implementemos dos métodos. En primer lugar, un método que me cree la matriz de enteros, importante tener en cuenta que son enteros, no son letras, y luego un método void, que en este caso ya me va a imprimir la matriz. A partir de una matriz que le pasemos como parámetro, deberá imprimirla del modo que se muestra aquí en la diapositiva. Y al final, quiero que penséis una posible solución para imprimir esa misma matriz, pero con la diagonal de forma invertida. Es decir, en primer lugar, la X la tendremos al final y en la última fila la X la tendremos al principio. Entonces aquí realmente no se debe modificar la matriz, lo único que debemos modificar es la forma de imprimirla. Y como digo siempre, pues lo mejor sería que intentarais resolverlo antes de ver la solución. Y una vez ya lo hayáis resuelto, paséis ya a ver las soluciones. En este caso voy a combinar soluciones tanto con el bucle for típico como con el for each, para que así veamos distintas formas de resolver el ejercicio. Bien, vamos a ello. Y vamos a crear un nuevo archivo, que se llame, por ejemplo, diagonal matriz.java. Entonces aquí en primer lugar un main y a continuación debemos crear dos métodos. Un método que me cree la matriz y otro que me lo imprima. Crearemos primero el que me genera esa matriz con static int y dos corchetes, ya que debemos devolver una matriz. El método se debe llamar crear matriz y recibirá un entero con el tamaño de esa matriz, int n. Entonces lo primero sería crear esa matriz, pues haremos int m, por ejemplo, igual a new int, y aquí entre corchetes pues pondremos que tanto la cantidad de filas como la cantidad de columnas es el valor n que hemos recibido como parámetro. Entonces ahora deberíamos recorrer esta matriz y dependiendo de la posición asignar o un guión o una X. Pero claro, aquí se nos pide que la matriz debe ser de enteros. Por lo tanto, deberemos pensar una forma de guardar esto como enteros y luego que se imprima esa X o ese guión. Entonces yo en mi caso voy a utilizar el 0 o el 1. Entonces yo lo que voy a hacer es, cuando sea una X pondré un 1 y en el resto pondré un 0. Entonces crearemos un bucle for doble anidado para recorrer en primer lugar cada una de las filas de esta matriz. Entonces aquí pondremos m.length, esto me devolverá la cantidad de filas de la matriz m. Y luego en el bucle interno, pues la condición será que j sea menor que m de i.length. Esto realmente es el índice de la fila. Primero habrá un 0, luego un 1, luego un 2, así hasta n-1. Entonces de cada una de esas filas obtenemos la longitud y daremos tantas vueltas como la longitud de esa fila. Y dentro de este bucle no debemos imprimir nada, debemos asignar o un 0 o un 1. Pues aquí debemos pensar cuál sería la condición en la cual debemos imprimir una X. Entonces, esta condición realmente es cuando tanto la fila como la columna tienen el mismo índice. Por lo tanto, esto lo podemos comparar. Si i es igual a j, entonces la posición de la matriz i, j, debe ser igual a un 1. Entonces, cuando es un 1, realmente es porque pongo una X. En el resto de casos pondré un 0. Entonces aquí pondré un else, m de ij es igual a 0. Y ya tendríamos creada esa matriz. Finalmente, lo único que deberíamos hacer es devolver esa matriz y ya lo tendríamos. Y bien, a continuación tendríamos el otro método, que es el que se encarga de imprimir esa matriz. Entonces aquí en este caso es un método de tipo void que recibe una matriz de enteros. Entonces crearemos un método static void imprimir matriz, pasándole pues una matriz de enteros, a la que llamaremos m. Entonces aquí, para hacerlo de forma distinta, pues lo podría hacer con un for each. En este caso le pondremos fila y luego otro for each, que en este caso se llame columna. Int columna, y aquí pondríamos fila. Y entonces aquí lo que podríamos hacer es que si encuentra un 1, es decir, si en columna
hay un 1, eso es porque debo imprimir una X. Entonces hago un sysout print y lo que haremos será imprimir una X y un espacio para que esté así un poco más separado. En caso contrario es porque habrá un 0, ya que únicamente pueden haber ceros o unos. Entonces lo que hacemos es imprimir un guión y además también un espacio. Y en último lugar, cuando termina el bucle for each interno, introduciremos un salto de línea. Y con esto ya lo tendríamos. Simplemente deberíamos generar una matriz del tamaño que queramos y a partir de ahí imprimirla. Esto incluso en el main lo podríamos hacer todo en una misma línea. Podríamos invocar a imprimir matriz pasándole como parámetro la invocación a crear matriz y por ejemplo aquí un 4. Esto realmente me devolverá una matriz de enteros de tamaño 4×4 que será la que recibirá como parámetro el método imprimir matriz. Entonces ahora si lo ejecutamos y aquí por algún motivo no lo está haciendo bien, voy a revisar el código. A ver, esto estaría bien. Vale, aquí realmente I de I no es I y J. Para acceder a la posición actual siempre es el índice de la fila y luego el índice de la columna. No me había dado cuenta, ahora si lo ejecutamos de nuevo, pues ahora sí me imprime correctamente esa diagonal. Y además también se nos pedía una posible solución para imprimir la diagonal pero de forma invertida. Es decir, la primera X pues al final de la primera fila y la última X al inicio de la última fila. Entonces esto lo podríamos hacer a través de un método que realmente la imprima de forma invertida. Podríamos crear un método adicional que se llame imprimir matriz invertida. Y aquí lo que haremos es crear un bucle for doble anidado que me recorra cada uno de los elementos de esa matriz, pero empezando siempre por el último. Bien, entonces el bucle externo irá recorriendo fila a fila, esto lo haremos con normalidad. Por lo tanto, aquí la condición sería que i sea menor que m.length, esto será la cantidad de filas de esta matriz, pero luego en el bucle interno no vamos a empezar por el primer elemento, lo que haremos será, en primer lugar, siempre imprimir el último. Por lo tanto, aquí la condición será que j sea igual a m de i.length menos 1. Bien, y vamos a explicar esto. Aquí realmente, como quiero empezar por el último elemento, lo que haré es obtener la cantidad de elementos de esta fila y restarle 1, porque siempre empezamos por el índice 0. Si la fila tiene 3 elementos, m.length me devolverá un 3, pero yo no puedo acceder a la posición con índice 3, porque esa posición no es válida. Las válidas serían desde el 0 hasta el 2. Por ello, lo que hago es inicializar esa primera posición de j a la última disponible. Entonces luego la condición será que mientras esa posición j sea mayor o igual que 0, importante mayor o igual, ya que cuando el índice de j sea 0, yo todavía quiero entrar en el bucle, porque todavía quiero imprimir ese elemento cuando el índice j sea 0. Y en último lugar, en vez de hacer incremento, lo que hago es hacer decremento, ya que este bucle lo que quiero es que empiece primero por la última posición de esa fila, luego por la penúltima, y así sucesivamente hasta que llegue a la primera. Y una vez estemos dentro del bucle interno, pues podríamos copiar esta instrucción de aquí con control C, control V, y aquí, claro, no tenemos columna como variable. Lo que debemos comprobar es la posición, en este caso es m de i y j. Esto se debe continuar poniendo del mismo modo, ya que realmente lo que hago es invertir la forma de recorrerlo, pero el elemento es el mismo. Y finalmente, pues cada vez que termine esa fila, pues introduciremos un salto en línea. Entonces, si ahora en vez de utilizar imprimir matriz, utilizo imprimir matriz invertida, cuando lo ejecutemos, tendremos esa diagonal de forma invertida. Y bien, quiero que penséis una forma adicional de imprimir esta matriz invertida, pero sin utilizando el bucle for con los índices. Entonces, quiero que lo penséis para hacerlo con el for each y sin utilizar ningún índice. Entonces, como digo, quiero que se imprima esa misma matriz invertida, pero sin utilizar índices y tampoco quiero que añadáis ningún índice dentro del for each. Es decir, no quiero que se utilicen índices y que se imprima esa matriz invertida. Pensadlo un momento, pausad el vídeo, intentad resolverlo y luego ya pasad a ver la solución. Bien, yo voy a pasar ya a resolverlo y lo que voy a crear es un método que se llame imprimir matriz invertida 2, por ejemplo. Entonces, tal y como he dicho, pues vamos a crear un bucle for each doble. De hecho, podríamos copiar esto de aquí, lo pegaremos
Y aquí una posible solución pues sería ir guardando en una string el contenido que queramos imprimir. Entonces esa string realmente la debemos reiniciar una vez por cada fila. Por lo tanto la podríamos crear aquí dentro, string, por ejemplo, línea, pues es igual a, en primer lugar, una cadena vacía. Entonces cuando tengamos que imprimir la X, lo que haremos no es imprimir una X, sino que a línea lo que haremos será ponerle una X y luego el contenido de línea. Con esto lo que conseguimos es acumularlo en línea, pero siempre el elemento actual lo vamos a poner al principio. Entonces haremos exactamente lo mismo, tanto para la X como para el guión. Entonces aquí pondremos el guión. Y cuando hagamos el salto de línea, realmente lo que imprimimos es también la string línea. Y ya lo tendríamos. Hemos utilizado el for each y no hemos utilizado ningún índice. Si lo guardamos y ahora imprimimos a través de matriz invertida 2, cuando lo ejecutemos, tendremos también esa matriz invertida. Ambas funciones realmente hacen lo mismo. Da igual si pongo aquí un 4 o si pongo aquí un 15. Al final funcionará bien para todos los casos. Y bien, y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo veremos un ejercicio adicional de matrices.